No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Bueno, Shabbat Shalom para todos aquellos que se conectan en el hermoso tiempo. Desde aquí, desde la comunidad de Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, les damos la bienvenida a todos aquellos que son parte de esta hermosa familia y los que quieren ser parte de este remanente. Seguimos aprendiendo en Jeremías, capítulo 7, de este hermoso siervo, donde hemos meditado en su palabra, lo que nos enseña, de aún las sombras proféticas de lo que el Padre cada día nos capacita para estar preparados como esos verdaderos siervos. Entonces vamos a ir a Jeremías y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15 y ya lo desarrollamos. Dice, en la palabra dice, el Adón le dio otro mensaje a Jeremías diciendo, vete a la entrada del templo del Adón y dale el siguiente mensaje al pueblo. Y dice, oh Judá, escucha este mensaje del Adón. Escúchenlo todos ustedes que aquí adoran al Adón. Esto dice el Adón de los ejércitos celestiales, Yuhei-Bajé de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos y les permiten quedarse en su propia tierra, pero no se dejen engañar por lo que no te dejes engañar por los que le prometen la seguridad simplemente porque aquí está en el templo del Adón. Ellos repiten, en el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí, pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, y si dejan de asesinar, y si dejan de dañarse ustedes mismos, de rendir culto a ídolos, entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar, ni crean que tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Esto es mentira. De verdad, piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio y mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que ustedes tienen, y luego venir a prepararse delante de mí en mi templo a repetir, ¿estamos salvos? Solo para ir a rendir culto o solo para ir a cometer nuevamente todas las mismas maldades. ¿No reconocen ustedes mismos que están en el templo, que llevan mi nombre y se convirtieron de una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Adón, he hablado. Ahora vayan al Silo, al lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre, y vean lo que hice allí debido a la
perversidad de mi pueblo. Los israelitas, como ustedes cometían estas perversidades, dice el Adón, yo le hablé a ellos en repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero me negaron a contestar. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré este templo que lleva mi nombre. Este templo al que acuden en buscar de ayuda. Este templo que les di a ustedes, a sus antepasados, y los enviaré al destierro, fuera de mi vista, así como hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Es una palabra donde cada día nos lleva, primero vamos a ver la condición como siervo de Jeremías. Y cómo nosotros no debemos dudar de lo que el Padre está formando en nosotros en este tiempo. Si tú entiendes del propósito que el Padre te llamó, siempre vas a tener temor de Yahweh. Y tienes que ser muy valiente porque Él se estaba parando ¿dónde? En la puerta del templo. Y Él no tenía que tener miedo de lo que tenía que hablar y expresar. No se les olvide que algo que el siervo siempre se va a caracterizar es por la santidad y por la obediencia y por su emuná. Siempre ese es el siervo que siempre se va a caracterizar. Si tienen esas tres características, le va a temer y le va a amar a Dios sobre todas las cosas y en medio de los tiempos. Entonces, en el versículo 1 dice, el Señor da el mensaje a Jeremías. Pero aquí dice, vete a la entrada del pueblo, del Adón, y dale el siguiente mensaje al pueblo de Judá. Y aquí viene la pregunta, escuchar. Primero tú tienes que tener la seguridad de lo que el Padre va a hablar a los demás. Para que primero tú tienes que escuchar lo que dice el Padre. ¿Qué es escuchar? Es Shema, ¿cierto? ¿Para qué? Para accionar, para obedecer, para colocarlo en práctica, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Que el Padre primero forma mi vida, llena mi vida de su presencia para si yo estoy en la carne, si yo realmente estoy haciendo cosas que no están bien agradables, si en ese momento Jeremías no tuviera esa emuná, tuviera ese Shema, ¿él se pararía en el templo? Él no se hubiera parado en el templo. ¿Cuántas veces caminó por el pueblo, cierto? Y mirando si había uno justo. Y aún así él no se cansaba de hacer la obra. ¿Qué llevaba allí y qué quería el Padre? Que hubiera un verdadero arrepentimiento, una teshuvá en hebreo. Un verdadero arrepentimiento. Porque los que entraban allí y los que entraban al templo eran hombres que conocían Torá, eran personas que tenían conocimiento, eran personas que sabían que había un Dios, eran personas que decían consagrarse y entraban al templo y decían caminar Torá, pero en sus acciones y en sus diarios y en su conducta no estaba letal. Y eran hombres que si iban al templo era porque conocían Torá y conocían fiestas y hacían, pero no habían nacido de nuevo. Se habían olvidado de lo que los antepasados les había enseñado. Estoy hablando de todos aquellos que entraban al templo, porque Jeremías estaba parado en la puerta del templo, hablando y proclamando que arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la tarea de cada uno de nosotros en este tiempo? Llevar el arrepentimiento a muchos lugares. De que tú no tengas miedo como siervo y que tú no dudes quién eres en el Padre, quién eres en el Eterno. Y es lo que el Padre anhela en este tiempo, levantar verdaderos siervos. Pregúntate ahí, ¿tú eres un buen siervo? No me contestes, sino medita y dice, ¿yo soy ese buen siervo? Anhela ser como
un Jeremías? ¿Anhelas obedecer? ¿Estás dispuesto a obedecer? Y yo quiero ahí en ese versículo hacer un alto. En el momento donde Jeremías va, se para en el templo y comienza a hablar arrepentimiento. Vuelvan a los caminos. Vuelvan a los caminos. Que decía lo que mi esposa en el capítulo anterior, una palabra que debemos llevar en nosotros es Jeremías 6:16. El Padre quiere que volvamos a esa senda antigua. Pero si yo no he vuelto a la senda antigua, ¿yo cómo puedo que otros vuelvan? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros volver a esa senda. Seguir volviendo a esa senda. Entonces, siervo en el hebreo es Eved. Y esta persona que anhela el Padre, que seamos como ese hombre puesto por el Eterno, y decir, Padre, yo quiero guardar tus preceptos y tus mandamientos y ser esa vida intachable y correcta. Si yo me paro en la puerta del templo a hablar arrepentimiento, esa es nuestra conducta primero, mi vida intachable y una vida correcta. Eso es lo que el Padre anhela en este tiempo. Porque si Jeremías no estaba en el Espíritu, si Jeremías no estaba en una buena conducta, si Jeremías no estaba andando en santidad, no podía pararse en la puerta del templo a hablar arrepentimiento. Entonces, vuelve otra vez el Padre, nos mira y nos dice, hay que seguir cambiando ese corazón. Hay que seguir. ¿Por qué patinamos en lo mismo? Porque a veces tratamos de levantarnos y de caminar y pasan los días y viene otra vez el chaparro. Tratamos de hacer algo, vuelve otra vez a levantarnos y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que conocemos Torah, que conocemos palabra, que sabemos que debemos obedecer y no lo hacemos. Que a veces nos gana mal la carne. Pero venimos, escuchamos, o ¿será que oímos? Porque a veces, muchas veces, sabemos, es tan tremendo muchas veces, que hasta tú mismo tienes las mismas respuestas de lo que tienes que hacer, pero no lo haces. O sea, hay veces que tú sabes que el Padre es tan maravilloso que tú tienes preguntas de las decisiones que tienes que hacer, pero una vez tienes las respuestas, pero no lo obedeces y no lo haces. Entonces, si nosotros, y ahorita en el momento que vamos desarrollando, el Padre nos ha llamado con un propósito, pero a veces vienen momentos de distracción a nuestra vida. Y por un momento se nos nubla y perdemos el enfoque a lo que venimos. Y nosotros no nos podemos desenfocar. Si a ti el Padre te llamó a esta casa, te llamó a servir, porque esta casa es diferente. Esta casa nos enseña a andar en integridad y en santidad. Esta casa nos enseña a ser siervos. Esta casa nos enseña a temer. Esta casa nos enseña a tener una buena conducta. Pero muchas veces llegan distractores a nuestra vida y nos desenfocamos. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta y somos muy débiles. En Salmo 15:1 dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu santo monte? Y bueno, ya que nos retire, aquel que lleva una vida intachable y hace lo correcto. Aquel que es sincero. Porque Jeremías se para y habla y comienza a hablar de arrepentimiento. Hoy en día estamos como ese Jeremías, llevando un arrepentimiento. ¡Ey, arrepiéntete! ¡Ey, cambia! ¡Ey, busca el Eterno! ¿Y qué hacían? Lo miraban y entraban al pueblo, como que. Es nosotros irnos pararnos a la plaza y hablar de arrepentimiento y decir, nos miran y máximo nos dirán locos. Así como que, el aleluya. Entonces, algo que el Padre nos va a enseñar este tiempo a ser esos verdaderos siervos.
que cada día el Padre nos va a enseñar lo que dice Ezequiel 44:23, a enseñar a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y impuro. Ezequiel 44:23. Pero si yo me desenfoco, si yo en el momento, todos estamos siendo formados, nadie se salva, pero si yo me distraigo de lo que es importante, y con un solo pensamiento se puede. Entonces, el Padre está llamando a capacitarnos. Yo creo que hemos aprendido en este tiempo a ver su fidelidad, a ver lo que debemos hacer, de cómo debemos estar en el Mishkan, de cómo es su palabra, y es maravilloso. Pero ¿por qué te desenfocas? ¿Por qué tratas de avanzar y te desenfocas? Llegas hasta un cierto punto y te desenfocas y te cuesta creer lo que el Padre puede hacer en tu vida. Entonces, debemos primero fortalecer cada día esa emuná en nuestra vida. Cada día debemos fortalecer esa emuná, no cansarnos. ¿Tú te imaginas que Jeremías se hubiera cansado? ¿Tú te imaginas que Jeremías hubiera dicho, no, yo no lo voy a hacer? No hubiera ido a estudiar. Entonces, algo que el Padre quiere en este tiempo es que tú no te desenfoques más. Que lo que tengas que soltar ya, hay que soltar. Y esto va más al alma. Porque si tú quieres hacer realmente ese trabajo que el Padre hay que ya soltar y hacer la obra. Porque es como pararnos allí en la iglesia central del parque. Entran y salen, ¿cierto? Y tú comienzas, hey, cambia tu vida, tu arrepentimiento, cambia tu... Y ellos, pero yo estoy bien, yo estoy bien. Entonces, la guerra espiritual que nosotros estamos viviendo es fuerte. Y llega algo repentino a tu vida, llega otra de lo mismo y te desenfocas. Y pierdes el objetivo de lo que tenemos que hacer. Entonces, algo que el Padre anhela en este tiempo. Primero, fortalecer tu vida. Y te voy a recordar lo que el Padre te ha hablado durante todo este tiempo. Y es una vida intachable, debes ser fiel, debes tener dominio propio, debes ser sabio, debes ser una persona de buena reputación, debes ser una persona hospedadora, debes ser un buen maestro o una buena maestra, debes ser un hombre sobrio, un hombre que no es violento, un hombre que es amable, un hombre que no es avaro, un hombre que es apacible, un hombre que es de un hogar de testimonio, un hombre que sus hijos están en sujeción y en testimonio, un hombre que es consagrado para la eternidad. Hasta el día de hoy, ¿qué has cumplido? ¿O qué te falta? ¿O qué no has podido avanzar? ¿Llevas una vida intachable o llevas una vida de doble moral? ¿Eres fiel en todas las áreas con mi Padre? ¿O qué te falta? ¿Tienes dominio propio o te dejas derrumbar? ¿Eres sabia? ¿Eres sabio? ¿Eres un hombre de testimonio? ¿Eres una mujer de testimonio? ¿Cómo está ese punto? Porque para yo pararme y para yo ejercer, algo que el Padre cuida es esa conducta. Porque si no, hoy en día hay muchas iglesias y muchas congregaciones. Pero este lugar siempre se reconoce desde el momento de que, desde el inicio, es que la conducta es importante. Todo lo que tú hables, todo lo que tú pienses, todo lo que tú hagas, es importante, porque o es de bendición o es de maldición.
Y conocemos, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 2:3. ¿Cómo ven que no predicamos con engaño, ni con interés, ni impuras, ni artimañas? En Santiago 3:13, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuestren viviendo una vida honesta y haciendo las buenas acciones con humildad que provienen con sabiduría. En 1 de Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime porque ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dicen, en una forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Entonces, si el Padre te ha llamado para consagrar, para llevar el arrepentimiento, nuestra vida y nuestra conducta cada día tiene que ir de más, no de menos, sino de más. A medida y con el tiempo, cada día tocarle más duro a esta carne. Pregúntate en tu corazón, ¿cómo está tu condición hoy en día? ¿Está menos o está más? ¿Qué te desenfoca siempre? ¿Qué te está desenfocando? Todos estamos en esa formación, pero tenemos que ir de más, no de menos. ¿Cuál es tu actitud cuando no te salen las cosas como tú piensas? ¿Cierto? ¿Cómo tú haces? ¿Tu carne sale a flote? ¿Qué manejan esos impulsos? Porque si anhelamos llegar a un arrepentimiento como Jeremías, tenemos que saber manejar eso, saber manejar nuestra carne. Y se nos van a levantar cosas duras y fuertes, pero si el Espíritu de Yahweh está en nuestra vida, nos va a dar la guía para manejar eso. Pero si mi condición no cambia y si escuchamos, sí, hijo, sí, lo sabemos, pero no lo coloca en práctica. Entonces, ¿te imaginas que Jeremías y él caminara por todo? Y él era tremendo siervo del Padre. Y ver que él estaba llevando un arrepentimiento. Muchos, decía ahí en la palabra, vamos a ir otra vez a Jeremías. Y dice, digámoslo del versículo 12, dice, vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje del pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje que el Señor, escúchenlo todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor del ejército celestial, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos y les permiten quedarse en su propia tierra, pero no se dejen engañar por los que prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten el templo del Señor que está aquí y el templo del Señor está aquí. Muchas personas están allá afuera, y eso lo aprendíamos hace 8 días, y repiten las mismas cosas, ¿no? ¿Cuál es el boom? La prosperidad. ¿Cierto? Un boom es eso. ¿Tú quieres cambio para tú y tu casa? Servirán a Dios. Pacta. Pero no llevan un arrepentimiento, ¿qué? Verdadero y genuino. Una teshuva. A veces muchas personas que ya conocen, hacer un verdadero tikkun. Cambiar su conducta. Pero para nosotros proclamar ese arrepentimiento es totalmente tener nuestra vida comprometida con el Eterno. Estamos primero en siervos y ya vamos a ir a mirar la condición del pueblo. Entonces, nosotros como siervos tenemos que tener una conducta intachable y cada día ir a más, no a menos. Tenemos que esforzarnos cada día más. Porque cuando tú evangelizas, cuando tú llevas una palabra, es una responsabilidad. Jeremías estaba parando ahí, estaba predicando y estaba llevando un arrepentimiento a todos. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás llevando y estás dando una palabra a alguien, a un niño, a un joven, a un adulto, eso nos lleva cada día más compromiso y más santidad.
Porque si no, nosotros no nos podemos parecer a las otras personas que solamente son en emociones de limpiar conciencias, que repiten lo mismo y lo mismo, pero no hay un resultado y no hay un cambio. Entonces, algo que Jeremías quería, vuelvan a la senda antigua, cambien su conducta. Pero este hombre también lo aplicaba. Para que Dios tenga una comunión con Jeremías, era porque era un hombre honorable e intachable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer la condición como siervos nosotros? Démosle duro a esa carne. ¿Qué te ha costado a cambiar en este tiempo? ¿Qué te falta más? Ya no puedes cambiar, ya no puedes caer ni en mal genio, ni en ira, ni en depresión, porque cada día el Padre, porque imagínate tú llevando la palabra y después van agarrados con los esposos por la calle. Y ese es aquel que me está predicando. ¿Con qué autoridad, cierto? Entonces, esto nos lleva a cuidarnos cada día, a tener un orden en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Por eso, no cualquiera es siervo. No cualquiera es un ministro. Porque nos lleva a ejercer cada día, a esforzarnos cada día. Entonces, ay, no es que usted habla bonito, es que usted sabe tocar la guitarra muy bien, es que tú sabes danzar muy bien. Al Padre no le importa eso. Eso es añadidura. Ah, es que su merced sabe manejar muy bien el grupo. Al Padre no le interesa. Al Padre le interesa es tener un corazón puro y un alma pura. Entonces, eso es lo que el Padre quiere en este tiempo. Más consagración. Para pararnos y para evangelizar. Que es maravilloso que tú lleves esa palabra y esa persona sea libre, sea sana. Que vuelva a los pies del Eterno. Eso es maravilloso. Entonces, eso es una responsabilidad que nosotros tenemos. Llevar un arrepentimiento como lo decía Jeremías. Entonces, ¿qué debe ser? Más fiel. Tienes que ser más fiel. Tienes que tener más dominio propio en tus cosas, en lo que el Padre. Que no tus emociones y tus sentimientos te controlen, sino que tú controles esta carne. Es lo que el Padre quiere. ¿Para qué? Porque si tú tienes ese control, y el Espíritu, el Padre es el que nos da ese control, va a ser mucho más fácil ir a predicar allá afuera y a llevar un arrepentimiento. Porque esa es la tarea de nosotros. Esa es la tarea de nosotros, ir aquí a Paipa y llevar el arrepentimiento a muchos. Pero si tú no te has arrepentido, ¿cómo vas a ir a llevar a arrepentir a otros? Entonces, cada día debemos pedirle al Padre, ayúdanos a tener el valor y a no temer de lo que tú me has venido llamando a ejercer en este ministerio. ¿Qué con esto? Que cuando realmente yo veo que está ese nacimiento en mi vida y me veo como el Padre me ve, porque es muy fácil decir, no, pues yo voy a llevar una palabra. Pues claro, tu merced va y cumple. Pero acá no es por cumplir, acá es porque si yo amo la presencia y no soy indolente, por el amor por las almas, yo lo voy a ir a hacer, sin esperar nada a cambio. Porque él tenía compasión por las almas en ese momento. Porque es pararse en la puerta del templo y decir arrepiéntanse y cambie su conducta, amaba a las almas. ¿Qué quiere en este tiempo? Que tú ames las almas. Que tú te concientices de que el Padre, si lo hizo contigo, lo va a hacer con otros. Pero dice, ay, no, ese trabajo lo hace otra persona, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Que discipulen, no, sino que cada uno tengamos sentido de pertenencia por el ministerio que cada uno nos ha dado para hacer la obra de mi Padre. Pero a veces nos preocupamos por otras cosas, por suplir otras cosas en nuestra vida, que somos egoístas. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio. ¿Por qué? Porque nos falta todavía creer en nosotros mismos. Y me creo sabio, y me creo con entendimiento,
y me creo que tengo un conocimiento. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que tienes? Solamente estás como la esponja, llénate, llénate. ¿Y en qué momento? Entonces, la tarea es que nosotros fortalezcamos a otros y que ellos lleguen a los caminos del Eterno. Aquí viene una pregunta: ¿qué has hecho con lo que el Padre te ha entregado? ¿O qué vas a hacer? Entonces, versículo 3. Veámonos en el versículo. Sí, versículo. No se dejen engañar. Hoy en día, muchos se están levantando. Muchas personas repiten, y ¿sabes qué es lo más triste? Que van y buscan esos lugares. Por eso el Padre está levantando verdaderos siervos. ¿Qué son verdaderos siervos? Lo que hemos dicho. ¿Para qué? Para que proclamen realmente la palabra del Eterno. Porque ellos repiten, no, es que el Señor está aquí, el Señor está aquí. Y ellos dicen, no, es que van a hacer, nosotros vamos a ser salvos. Pero no hay cambios y no hay conducta en nada. Por eso tenemos que levantarnos, pueblo, a ir a llevar un arrepentimiento verdadero. Pero no quedarnos y decir, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Por eso es, como decía Jeremías 6:16, muchos todos decimos, en el último conciso B, decía, no es eso, el camino que no queremos. Muchas veces nos comprometemos y, tremendo ministerio en danzas, en muchas cosas, pero ¿qué? Pero nunca lo ejecutamos, nunca lo hacemos. Solamente quedan palabras. Y nos comprometemos, pero en el punto de vernos no se ve absolutamente nada. Versículo 5. Pero seré misericordioso, o sea, tendrá rajen. Únicamente si tú abandonas sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienza a tratarse el uno al otro con justicia. Entonces, algo que el Padre quiere en nuestras vidas es que haya esa misericordia de mi Padre en cada uno de nosotros. Pero ahora acá con el pueblo. Si tú ya estás caminando por esa senda, no ser indolentes con los que están allá afuera. A veces nosotros venimos y nos congregamos, nos llenamos de conocimiento y ya. Cumplimos como para que no me molesten. Para que no me estén diciendo por qué y por qué. Pero cuando tú amas al Padre, y Jeremías amaba al Padre con todo su corazón. Jeremías amaba al pueblo con todo su corazón. Y no quería que se perdieran. Pero a veces nosotros llegamos y nos cuadriculamos en el punto. Venimos los martes, venimos los sábados, venimos haciendo Shabbat. Pero esto va más allá. ¿Por qué? Porque nuestra carne a veces nos domina y nos desenfoca en lo que es la prioridad. Si yo amo el ministerio, si yo amo hacer la obra, yo voy a ser un Jeremías que voy a proclamar. Pero a veces, muchas veces ni siquiera proclamamos. Ay, no, me toca servir, me toca llevar una palabra, hoy me toca con los niños, hoy me toca con los jóvenes. Cumplo y ya, salí. Pero ¿cuál es la verdadera intención de tu corazón? Yo voy para que no me digan, es que si yo no voy, me van a regañar. Es que si yo no cumplo, me van a regañar. Pero cuando realmente yo amo el ministerio, realmente yo amo lo que el Padre me entregó, yo me esfuerzo todos los días. Todos los días me voy a esforzar. ¿Y qué va a comenzar? Que ahí va a haber misericordia para aquellos que se arrepienten. Pero, ¿qué han hecho? ¿O qué hemos hecho? Porque sí, hablamos de Jeremías, hablamos de todos vuelvan a la senda antigua, hablamos de que Jeremías hablaba de arrepentimiento. Bueno, coloquémoslo hoy en día. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo un Jeremías? ¿O estamos diciendo y estamos llenándonos de la historia de Jeremías y tremendo cómo le tocaba a Jeremías en ese tiempo?
Jeremías, cómo sufría por la necesidad de que no se arrepentían. Y hoy en día, ¿tú eres indolente por lo que pasa aún nuestro mismo hermano? A veces nosotros somos tan imprudentes y hablamos cosas que ni sabemos la necesidad de la otra persona que está pasando. Porque dice, ay no, bien hecho. Eso fue lo que él tomó, esa decisión que él tomó. Y no sabemos ni qué está pasando y qué el Padre está formando. Y nos jactamos que amamos al Eterno cuando ni siquiera tenemos compasión con el otro que está al lado mío. Y a veces nos volvemos indolentes. Pero anhelamos ser como Jeremías, que él decía, yo quiero que cambien, yo quiero que entiendan lo que yo he entendido, yo quiero que ellos abran los ojos y le quiten esa venda y entiendan que si no cambia va a venir destrucción para la vida de ellos. Pero, ¿qué hacemos nosotros? No cambiamos. O no lo haces porque tienes una condición de siervo que no está bien y que no tienes esa identidad clara como siervo y que tienes puertas, pues, que te impide hablar la verdad o que no aman las almas. Y algo que el Padre quiere es que nuestra vida se desarrolle y que no nos parezcamos, que repitamos y parezcamos como un loro, que lo que repetimos, pero ni siquiera usted se la cree de lo que el Padre quiere. Yo repito lo que escuché, pero no lo viví. Yo repito lo que dijeron, pero mi integridad está llena de pecado y de inmundicia. Entonces, el Padre en este tiempo quiere siervos confiables y reales, que como usted lo dice, usted lo vive. Pero, ¿yo cómo voy a hablar de orden cuando mi misma vida está desordenada y vacía? Es necesario hacer un alto y ser sincero. Porque eso a ti no te deja avanzar y siempre va a tener una sombra ahí detrás. Que te va a señalar y que te vas a sentir culpable de muchas cosas porque no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes hablar con libertad. Entonces, ¿qué quería el Padre? ¿Qué quería en ese tiempo? Arrepiéntanse, cambien sus pensamientos, renueven su mente, vuélvanse a Yahweh. Imagínense a Jeremías allá proclamando, cambien sus conductas, lo que ustedes están haciendo mal. Y ellos entraban y miraban a Jeremías como que, pero si yo estoy bien. Cambien, vuelvan a la senda antigua, vuelvan y cambien. Y vamos a mirar la condición a lo que ustedes se van a enfrentar, a lo que nosotros nos vamos a enfrentar hoy en día. Entonces, por eso es necesario que nuestra conducta esté limpia, porque es una guerra espiritual. Es una guerra donde siempre vamos a batallar en el espíritu, donde vamos a ganar esas guerras que en el espíritu. Por eso es necesario que el Padre nos está enseñando a contaminarnos en su totalidad. ¿Para qué? Para servir a la obra. Porque si tú no llevas esa vida y esa conducta, va a ser difícil, mi hermano. Por eso, si hoy quieres aún, Padre, límpiame y ayúdame a tener esa buena conducta, pero es necesario hablar con mi Padre ese punto, para yo ejercer el ministerio. Y mira a lo que tú te vas a enfrentar. Dice, si dejan, el versículo 6, si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, y dejan de asesinar, y dejan de dañarse ustedes mismos y rendir culto a ídolos, entonces le permitiré quedarse en la tierra que les di a sus antepasados. No se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Y es mentira. ¿De verdad piensan que el pueblo puede robar, puede matar, puede cometer adulterio, puede mentir y quemar incienso a Baal y a otros dioses que tienen? ¿Cómo así? O sea, yo vengo y me presento delante del Eterno, ¿cierto? Vengo digo, amar al Eterno, amar a Dios, pero salgo de aquí y sigo pecando y la conducta sigue
mal. Sigue mal. No hay totalmente una libertad verdadera. Primero, ¿cómo te identificas tú ahí? Siendo siervo, diciendo hablar, entras a la comunidad, sigues pecando, sigues cometiendo todas estas cosas que me alejan. Dice, pues yo estoy bien. Ahora, desde ese punto como siervo, dice, no, yo conozco palabra, pero mi comportamiento sigue siendo el mismo. Y viene el otro punto de vista también, donde hay lo que nosotros nos vamos a enfrentar. A estas personas que se engañan primero a ellas mismas, que cometen adulterio, que matan la vida espiritual de otras personas, que mienten, que queman incienso a otros ídolos malvados. Entonces, por eso es necesario llevar una vida intachable, para enfrentarnos a estos tipos de personas. Yo creo que ustedes en este tiempo han conocido aquí a muchas, que ustedes se sientan y dicen, no, yo conozco a Dios, servimos al mismo Dios. No, espera un momento, no servimos al mismo Dios, porque su conducta es totalmente diferente a lo que nos enseña la palabra. ¿Cómo conozco a un verdadero hombre de Dios? Por su conducta y por sus frutos. Entonces, examínate hoy primero como siervo. O eres un Jeremías o eres como esos hombres que entraban al templo. Eres como esos hombres que entraban al templo a decir que el Padre estaba ahí cuando el Padre no estaba ahí. Porque nunca cambiaron sus conductas y nunca se arrepintieron verdaderamente. Porque realmente era mentira lo que ellos hacían. Y tenían el valor, y muchas veces tenían el valor de hablar y de proclamar de que nosotros seríamos salvos. Ahí en el versículo 10 dice, y luego venir y prepararse delante de mí al templo y repetir, estamos salvos. Cuando no había una salvación verdadera. Entonces, mayor juicio. Por eso el Padre decía, los voy y voy a dar un juicio, porque no cambian, porque dicen conocer, eran hombres que conocían Torá, y salían del templo y hacían sus pecados y volvían, ay vea, vengo a presentar, no me pasó nada. Se los pongo y se los desmenuzo mucho más. Yo vengo y me congrego, cumplo con lo que tengo que cumplir, salgo y peco con mi lengua, en el área sexual, en no honrar, la conducta, y vengo y sirvo y, ay, ven, no pasa nada. Con el tiempo, vamos a ver en Jeremías que vino un juicio, y fue duro y fuerte. Con lo que yo digo muchas veces, hablo lo que no tengo que hablar, miento, murmuro, digo cosas contra los siervos, contra los mismos hermanos. Con el tiempo sale a la luz todo. Por eso, esta casa se tiene que caracterizar por ser honesta, leal en todas las áreas. Por eso hay que darle duro a esta carne. Hay que cada día someterla a que la carne me obedezca al espíritu de mi alma, no que mi carne mande. Entonces, a todo esto nos vamos a enfrentar, a esto, aún, no coman cuento, pueden hablar muy bonito, pueden expresarse muy bonito, pero disciérnales el corazón, disciérnales el alma, disciérnales que realmente, ¿qué es la intención verdadera? Y dice acá en el conciso B del versículo 10, dice, solo para ir a cometer nuevamente, ¿qué? Todas las mismas maldades. Que nosotros no caigamos en eso, mis amados. Porque entonces no hemos tenido una verdadera comunión con mi Padre. No hemos tenido una verdadera conexión con mi Padre.
Cuando yo sé que conozco a un Dios vivo, es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces, ¿estamos a salvo? Después, su vida no cambia. ¿Cómo vamos a ser salvos si nuestra condición no cambia? La salvación es hasta el final. ¿Usted ya tiene asegurada la salvación? No, señor. Nadie tiene asegurada la salvación. Sino hasta el último día tenemos que andar en santidad y en obediencia. Pero por esto es un camino de mucha madurez a medida que estamos conociendo la palabra. Versículo 11. No por reconocer ustedes mismos que este templo, que lleva mi nombre, se ha convertido en una cueva de ladrones. Les aseguro que yo veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Y esto es una sombra profética de lo que iba a pasar a futuro. ¿Con quién? Con Yeshua. Y si quiere vayamos por un momento. Carolina, ¿qué dice Mateo capítulo 21, versículo del 12 al 16? Y Valentina, me ayudas a leer Marcos 11, 17. ¿Qué dice Mateo? 21 del 12 al 16, ¿sí? Sí, señora. Y entró Yeshua en el templo de Yahweh y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Yeshua les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y aquí es una sombra profética que otra vez vuelve el pueblo y vuelve y cae en lo mismo. Vuelve y pasa. Y aquí Jeremías diciendo: acá no hay nada. Acá hay una muerte espiritual. Aquí no hay nada, nada de acá. Y dicen que, y todos iban porque no, pues el templo es, y allá está la presencia, pero la presencia no estaba ahí. Habían solo maldades, iniquidades, robos, mentiras. Había de todo eso y del Padre no había absolutamente nada. Viéndolo en el punto espiritual, cuando yo no tengo un verdadero nacimiento, mi vida está totalmente desordenada también. Y es lo que tú te vas a enfrentar aquí afuera también. Personas malas, personas perversas. Pero bueno, ellos están en el mundo. ¿Y tú? Que estás escuchando palabra. Dice: no, aquí hay un desorden tenaz. Nada. ¿Y el Padre qué es? Orden. Pero ¿por qué pasan esos desórdenes espirituales en nuestra vida? ¿Por qué no volvemos a esa senda antigua? ¿Por qué a nosotros nos cuesta realmente hacer lo correcto delante de mi Padre? Y escuchamos. Por eso, del mucho, cuando nosotros comenzamos a capacitarnos y a entender y no lo colocamos, mentirosos somos. Porque ya lo hemos escuchado y si no lo ponemos en práctica no va a pasar nada. ¿Qué dice Marcos 11:17? Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa es casa de oración. Santidad, de guardar la casa. Pero ¿qué pasó? Se corrompieron y se olvidaron de cómo eran las cosas. ¿Será que a veces, muchas veces a nosotros no nos pasa? Se nos olvida todo lo que el Padre nos habla en nuestra vida. Pero si anhelamos el llamado de Jeremías.
Si anhelamos el llamado de Jeremías y el ministerio de Jeremías, pues hoy quiero contarles que si tú sueñas con un ministerio como Jeremías, como un hombre, primero, una conducta ejemplar. Una conducta que sea agradable para mi Padre. Una conducta donde anhelamos llevar el arrepentimiento a muchos. Es necesario tener una buena conducta. Pero si no, el Padre no va a obrar en tu vida. Pero soñamos con servir, soñamos con hacer muchas cosas. Pero algo que el Padre quiere en este tiempo es una conducta verdadera. Entonces, en el versículo 12, ahora vayan a Silo, al lugar donde antes el tabernáculo que estaba en mi nombre, vean lo que allí debió a toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Silo Silo fue una ciudad central de Israel donde se congregaban durante casi 400 años y fue el lugar donde estuvo allí el Mizcán de reunión y el altar de Dios durante un largo tiempo y un periodo. Vamos a ir al Salmo 74 y allí vamos a mirar de por qué vino esa destrucción y de lo que el Padre puede hacer en la vida de nosotros si no hay una conducta y un nacimiento verdadero. El Padre se puede cansar, ¿sabe? Porque, no, muchos hablamos, no, la misericordia, es que el Padre es amor inagotable, pero el Padre también es justo. El Padre es justicia, Elohim, se les olvide. El Padre llega un momento de que si no cambias, ¿qué hace? Lo corta. Si tú no cambias tu conducta y no eres sincero de corazón con el Padre, ¿qué hace? Lo saca del campamento. Porque si tú te estás lleno de lepra, de pecado, tú no puedes contaminar, porque el Padre ama a otros, ama a su pueblo. Y si deja un leproso, puede contaminar todo el ¿qué? El campamento. Entonces, el Padre aún está llamando en nuestra vida un arrepentimiento. Pero cuando decimos, es que yo soy siervo del eterno Elohim viviente que me envió. Es que yo conozco palabra y conozco Torah. ¿Sí? Muéstrame. Muéstrame cómo está caminando delante de mi Padre. Salmo 78. 78, perdón, sí, Salmo 78. Del 58 al 60. Dice: hicieron enojar a Yahweh al construir santuario, ¿para qué? Para otros dioses. Con sus ídolos los pusieron celosos. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Y entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca en su poder fuera capturada y cedido de su gloria a sus manos, ¿qué? Enemigas. ¿Y fueron a qué? A los filisteos. Entonces, el Padre conoce realmente la intención más profunda de su corazón. Si realmente ustedes no anhelan cambiar y no anhelan vivir en esa senda antigua, y el Padre no podemos estar, no, esta vez sí, esta vez sí, no, esta vez sí me comprometo, esta vez sí voy a cambiar, esta vez sí. Viene un decaimiento espiritual, el Padre llega a un momento ya la intención no es correcta. ¿Y qué hace? Los corta. Entonces, estamos aprendiendo la condición como siervo y la responsabilidad que nosotros tenemos cuando nosotros hablamos y proclamamos la palabra. Pero si tú tienes una puerta abierta en pecado, es mejor que tú calles, te pongas a cuentas, porque mayor juicio viene para tu vida.
Por eso es importante llenar esa vida. Porque aquí hay siervos en este lugar. Ojo con lo que hablas, ojo con lo que proclamas, ojo con lo que dices, ojo con lo que dices de nuestro hermano. Debemos ser justos en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas tenemos que ser justos. Ojo con lo que hablamos con las almas, porque las almas le pertenecen ¿a quién? A Yahweh. Y es aquel que sea tropieza ¿para quién? Para un pequeño. Entonces, aquí vemos que el padre se cansa de que no cambian, su conducta no cambia, que viene y están ofreciendo sacrificio a ídolos, a Baales, que podríamos decir hoy en día, ¿qué puede ser un ídolo? Todo lo que le quite el primer lugar, trabajo, ¿cierto? Lo que le quite familia, universidades, estudios. Y no quiere decir que entonces no voy a hacer absolutamente y no voy a trabajar. Que no le quite el primer lugar a Dios. O sea, que se desenfoque de lo que debemos hacer realmente. Que le quite el lugar al Eterno. Que le desenfoque lo que el Padre te llamó a hacer. Y que sean distracciones a lo que el Padre te va a entregar. Entonces, y pasó el tiempo y yo quiero que vayamos por un momento a Jeremías 26. En ese momento él estaba proclamando y no pasó nada. Lo miraban, entraban al templo, salían y así pasa hoy en día. Hoy podemos salir al parque y proclamar de la presencia de mi Eterno. Máximo nos dirán que estamos locos, ¿cierto? Pero mira con el tiempo qué fue lo que pasó con Jeremías. Y esto en algún momento va a llegar a nuestra vida. Jeremías capítulo 26 del 1 al 9. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Adón a los principios del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este dice el Señor: ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Adón y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá en adoración. En adoración. O en adorar. Darles el mensaje completo sin que falte una sola ¿qué? Palabra. Quizás te escuchen. Dice, quizás que te escuchen. Y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de ¿qué? De sus pecados. Diles, esto dice el Adón: si ustedes no escuchan ni obedecen la palabra que les he dado, ni tampoco escuchan a mis siervos, los profetas, porque los envié una y otra vez. ¿Para qué? Para advertirles, pero ustedes rehusaron de escucharlos. Entonces destruiré este templo, así como destruiré a Silo, el lugar donde está el tabernáculo, y haré que Jerusalén se convierta en un objeto de maldición en cada nación de la tierra. Mira lo que pasó acá. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo que escucharon a Jeremías mientras hablaban frente al templo del Señor, pero cuando Jeremías terminó su mensaje, habían dicho todo lo que el Señor le ordenó que dijeran. Los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo que estaba junto al templo lo sacaron ¿en qué? En masa. ¿Y qué decían? Mátenlo. Mátenlo. Todos que gritaban. ¿Qué derecho tiene de profetizar el nombre del Señor que está en el templo que será destruido como fue Silo? ¿Qué quiere decir con cuando afirmas que Jerusalén será destruida y dejan sin habitantes? Así que todo el pueblo lo amenazaba mientras él estaba ¿qué? En el templo. Mira, y eso es lo que pasó con el tiempo. Cuando volvemos a capítulo 7, ¿no le dijeron? Nada, ¿cierto? Entraban y salían los mismos sacerdotes, los mismos maestros, no decían nada. Y con el tiempo, muchas veces que el Padre nos guarde, que el Padre guarde nuestra vida y nos dé la fortaleza.
Por eso es necesario que todas esas puertas, todas esas cosas que han venido pasando, todo ese desánimo espiritual, todo lo que ha venido pasando en este tiempo, hay que comenzar ¿a qué? A cortar. Porque si mi conducta no cambia, si mi conducta y mi vida no cambia y no somos íntegros y confiables, ¿qué viene? Juicio para nosotros. Por eso, ¿sí ve? Y siendo ¿qué? Siervo de mi Padre. Decían, mátenlo. ¿Y cómo tú vas a hablar de mi vida y de mi conducta? Por eso algo que el Padre nos va a cuidar mucho, y es algo hermoso que el Padre cuida en nuestra vida y nos guarda, es cuando nosotros cumplimos mandamientos y andamos en santidad y en obediencia. Eso es clave para la vida de cada uno de nosotros. Cuando mi hogar está en orden, cuando mis hijos están en orden, cuando mi vida está en orden, cuando yo estoy andando en santidad, yo no temo de qué, de nada. Estoy ¿qué? Tranquilo y en paz. Pero si tu conducta no cambia, por eso, primeramente, esta palabra va para nosotros, para mi vida, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Volver a la senda antigua. ¿Qué falta por cambiar? ¿Qué falta por...? Pero hazlo, porque muchas veces el Padre te ha dicho, pero tú, dice, no lo haremos, ¿cierto? Dice, no lo haremos. Y mi conducta sigue y no, toma decisiones, ya radicales. Ya es tiempo de tomar esas decisiones, de morir, de menguar. Si tú amas al Eterno, permaneces en el Eterno. Como lo hablaba el Padre en la adoración y en la alabanza. El Padre no te va a dejar solo si tú haces lo correcto delante de Yahweh. ¿Qué puede pasar? Traer libertad a nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué te aflige? ¿Qué no te deja avanzar? De ser ese siervo que anhela al Padre en ti y que en muchas ocasiones ya te ha hablado, pero por miedo de lo que dirán, por miedo de dejar esa falsa seguridad, por el miedo de lo que pueda acontecer. Entonces, el Padre está buscando hombres como Jeremías y anhelamos ser como ese hombre Jeremías, pero es necesario morir a muchas cosas que a mí no me dejan avanzar. Porque a eso eso es lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Personas malas y perversas, que siendo sacerdotes o siendo maestros, le llevaban opresión a los huérfanos, eran mentirosos, adulteraban, asesinaban y rendían culto a ídolos. Y se paraban en el templo a hablar del Padre. Hoy en día, personas que son de una conducta mentirosa, hipócritas, adúlteros espiritualmente, y se paran a proclamar del Padre. Entonces, ¿cómo está nuestra condición primeramente nosotros? Porque nosotros, oiga, sí, ese es adúltero, mentiroso, pero ¿cómo estamos nosotros primeramente? Versículo 13. Cuando ustedes, vamos atrás al capítulo 7, versículo 13. Cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Adón, yo les hablé de ellos, ¿cuántas? Repetidas veces. Pero ustedes no quisieron, ¿qué? Escuchar ni obedecer. ¿Cuántas veces el Padre te ha hablado? Muchas. ¿Cuántas veces el Padre te ha mandado a ese arrepentimiento? Muchas veces el Padre ha tenido misericordia, ¿cierto? ¿Cuántas veces has pecado y has caído en la misma condición? Y el Padre, con misericordia, te levanta y dice, vamos de nuevo otra vez. Pero entonces, ¿toda la condición va a ser la misma? ¿Toda su vida va a llegar a los 80 años, a los 70 años, y va a llegar en la misma condición? Pero sí anhela ser un siervo, ¿no?
que proclame la verdad. Y eso sí anhelamos, pero en la conducta, cero. ¿Qué va a venir para aquellos que no escuchan? Dice acá, y entonces, versículo 14, entonces tales destruirá como qué, como Silo. Ahora también destruiré este templo que llevará mi nombre, el templo al cual acude en busca de ayuda. Este lugar en que le diste a ustedes, ¿a quién? A tus antepasados, y los enviaré al destierro fuera de mi vista. Y así como dice, con sus parientes, el pueblo que de Jerusalén. Entonces, el anhelo, y eso que nos llevamos que nomás esos 15 versículos donde el Padre habla de que arrepentimiento. Arrepentimiento, vuelvan a esa senda antigua. ¿Qué es lo que el Padre quiere? Y yo creo que lo hemos leído muchas veces. Vamos a ir al Salmo 24. Salmo 24, 3, 6. Y es lo que tú te vas a comprometer con el Padre. Es lo que el Padre quiere para tu vida. Salmo 24, del 3 al 6. ¿Qué dice? ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo, su lugar Kadosh? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Elohim de Jacob. ¿Ves? ¿Quién puede subir al monte del Padre? Aquellos que tienen ese corazón limpio. Es lo que el Padre anhela en la vida de nosotros primeramente. Cuando nosotros volvemos a esa senda antigua, cuando nosotros nos llenamos de ese arrepentimiento, nuestro corazón va a cambiar. Que ya no vamos a rendir, ¿qué? Culto a ídolos, sino que más bien todo va a ser una relación correcta con mi Padre. Y eso es lo que el Padre anhela. Que haya una revelación de una comunión verdaderamente con mi Padre. Que tú crezcas en el Espíritu. Por eso hoy le vas a decir al Padre, Padre, yo anhelo ya renunciar lo que tengo que renunciar. Ayúdame a tomar la decisión y hacerlo y avanzar. Pero no nos quedemos en el mismo lugar, sino avancemos. Avancemos, porque vea cuando acontezca de lo que vaya a suceder y vengan a levantársenos y decían, y vaya esa persecución, que ya no podamos hablar ni podamos congregarnos y no podamos hacer lo que hacemos hoy, evangelizar. Ya no nos van a decir ni locos ni nada, sino van a venir es ¿por qué? Por nuestras cabezas. Pero hoy en día tenemos la fuerza, primeramente, y la salud de salir allá afuera a predicar la palabra del Eterno. Tenemos el privilegio de llevar la palabra a muchos allá afuera. Pero a veces, ¿qué? A veces no lo hacemos. A veces nos desenfocamos y nos distraemos. Entonces, cuando lleguen esos tiempos y ya venga persecución, ahí sí va a decir, ay, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no entendí antes? Por eso es mejor entenderlo ahorita, tomar decisiones, traer una libertad verdadera y hacer el trabajo como siervos que tenemos que hacer. Lo que hay que morir, lo que hay que curar, lo que hay que restaurar, restáurenlo para hacer la obra de mi Padre. Y que todo lo que ustedes hagan sea para quién, para mi Eterno. Porque Jeremías creyó y él estaba solo. Nosotros aquí nos ayudamos unos con los otros. Pero si usted a veces una semana no viene a congregarse y esa semana es dura, ¿por qué? ¿Qué? Porque se levantan muchas cosas, aún en su misma condición. O sea, el mayor enemigo es uno mismo, porque cuando no le salen las cosas como usted piensa, le sale la carne.
Entonces, si el Padre no está en el asunto, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, ¿es necesario seguir muriendo todos los días? Todos los días hay que seguir muriendo. ¿Con qué objetivo nosotros morimos? El objetivo de por qué nosotros morimos es porque es para agradar a mi Padre. El objetivo y el propósito que tú estés en esta casa es porque te estás capacitando y estás siendo formado para llevar la palabra del Eterno. Porque si tú ya pasaste lo primero, fue un arrepentimiento y ya. Entonces, ¿por qué no ejerces el llamado? ¿Por qué no haces ¿Por qué siempre te quedas en tu condición y miras tu necesidad? Mas no mira el privilegio de ser llamado y de ejercer. Pero a veces nosotros por eso, entramos en un cuadriculado y decimos, yo cumplo porque me toca, porque me salí en programación. Pero más no lo haces porque te nace hacerlo. Y si llegaste a esa condición, estás fallando delante de mi Padre. Entonces, seamos como es Jeremías, que amemos y que tengamos compasión por los que están allá afuera. Y acá dice, versículo 16, leámoslo hasta el 23, dice, Jeremías, no llores más por este pueblo, no llores, ni ores por ellos, ni me supliques que los ayudes, porque no te escucharon. ¿Acaso ves que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego, ¿para qué? Para el sacrificio. Observan cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecerlos a la reina del cielo y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses, ídolos. ¿Soy yo al que ellos están perjudicando? Pregunta el Señor. Más que nada se perjudican ¿qué? A sí mismos. Para su propia ¿qué? Vergüenza. Así que esto dice el Señor soberano, derramaré ¿qué? Mi terrible furia sobre este lugar. Sus habitantes, animales, árboles y cosechas serán consumidos con el fuego insaciable de mi enojo. Entonces dice el Adón de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselo ustedes mismos. Cuando saquen a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni de sacrificio, lo que deseaban ellos. Entonces dije, obedézcame y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que le diga y le irá ¿qué? Bien. Pero otra vez ¿qué? Se les olvidó. Se les olvidó de dónde el Padre los trajo, de dónde los sacó, perdón. Les dio la libertad para que cambiaran, para que sean, y volvieron a la misma condición y aunque peores. Tiempo presente. Si ustedes miran cómo está la conducta del ser humano, está peor, cada día está mal. Estamos casi llegando al punto de que vamos caminando por allí por la calle y digamos, perversidad total, como si nada. Haciendo lo malo delante de Dios. Se les olvidó lo que nuestros antepasados nos dejaron. Dios de Jacob, Dios de Abraham. Por ningún lado, Dios de Isaac, por ningún lado se ve. El temor de Yahweh, por ningún lado. El mundo y el sistema está siendo cada día más perverso y el corazón del hombre cada día más malo y más perverso. ¿Dónde está la esperanza del Padre? Nosotros. Pero si nosotros no nos comprometemos, ¿cómo será que vamos a estar dentro de esos juicios? Que el Padre nos guarde. Por eso hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos cada día más. Que hay que restaurar. Que hay que comenzar en nosotros primeramente. Para ir allí afuera. Porque el Padre, imagínate cuando llegue el momento y diga, Jeremías, no ores más por este pueblo. Jeremías, no ores más por ese pueblo porque no quieren escuchar.
Yo creo que eso es algo muy duro. Que digas, ya no ores por él. No quiere salvación. Sácalo del campamento. ¿Tuvo el tiempo de arrepentirse? Tuvo el tiempo. Y tú no te vas a llegar cuando estés delante de mi padre y vayas a decir, es que a mí nadie me dijo. Espera un momentico. Sacan el libro y dice, tal día tú fuiste rebelde, orgulloso, mentiroso, hipócrita. Y para un siervo, ahí tiene que tener ¿qué? Carácter. Porque no se pueden mezclar los sentimientos y las emociones. Porque si tú no eres un hombre intachable, volvemos a lo que al principio, si tú no eres un hombre intachable, cuando el Padre te diga, ya no ores, ¿tú qué le puedes decir al Eterno? Pero que seas un familiar, que sea tu esposo, que sean tus hijos, que sea alguien cercano, y ahí ya no hay nada. No ores. ¿No va a ser difícil? Va a ser muy difícil. Y ahí tiene que uno tener ¿qué? Carácter. Pero es que no quiere nada con el Eterno. Dice, él ya es para condenación. Ya no quiere absolutamente con nada con el Padre. Se estás burlando, ¿por qué? Porque su conducta no cambia y todo lo que hemos hablado. Y llega porque el Padre es justo. Entonces el Padre nos enseña que si ellos caen bajo maldición, son ellos, porque tú hiciste lo correcto. Por eso es duro, porque cuando está cerca, va a doler más. Cuando el Padre te dice no más, no ores, no más, tú tienes que hacer ¿qué? Obediencia y caso. Obedecer. Uno lo ve en la teoría, pero vaya usted vívalo. Vaya usted siéntalo en su misma familia, en sus mismas cosas. Pero si tú eres un hombre de parte de Dios y una mujer de parte de Dios, ¿qué tienes que hacer? Obedecer a lo que el Eterno te dice. Y duele. Y si de pronto el Padre nos va a pasar por ese punto, que el Padre nos dé carácter por amar las cosas ¿de qué? Del Eterno. Por eso el Padre nos trae recorde cómo tiene que ser nuestra conducta, cómo tiene que ser ese siervo y esa mujer de reino y ese hombre de reino. Porque cuando el Padre nos envía a hacer el propósito, hay que no olvidar lo que el Padre nos envió y amar al Padre por encima de todo. Entonces, seguimos, del 24 hacia adelante dice, pero mi pueblo no quiso ¿qué? Escucharme. Continúa haciendo lo que quería, siendo tercos y deseos a su malvado corazón, retrocediendo ¿qué? En vez de ir hacia adelante, ¿iba qué? Menos. ¿Cómo tenemos que ir nosotros? Más, ¿cierto? En avance. Pero más en avance que veníamos. ¿Pero por qué? ¿No servimos al mismo Dios? ¿No servimos al mismo Elohim? Entonces, ¿por qué no avanzamos? Porque tú no avanzas, sino antes de avanzar es retrocedes. ¿Y no servimos al mismo Yahweh? Pero por el corazón. Por el corazón. Porque a ti te jala más la carne que el espíritu. Te jala más que la carne que el mismo espíritu. Porque tu condición no cambia. Porque no vuelves a la senda antigua. Porque no vuelves a hacer lo correcto de mi Padre. Porque no has sido honesto. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas día tras día, pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. ¿Han sido qué? Tercos y pecadores, aún peores que sus mismos antepasados.
Cuando hablamos de tercos, es una persona que es rebelde. Una persona que quiere hacer lo que hace su carne. Entonces, vea cómo nosotros tenemos que cuidar tanto nuestro corazón. Porque a veces nosotros podemos caer en el punto de que estamos haciendo lo correcto. Yo estoy haciendo las cosas bien. Y que caen tantas vendas en nuestros ojos que yo pienso estar haciendo las cosas bien. Diles esto, pero no esperen que, el versículo 27, di todo esto, pero no esperen que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Diles, esta es la nación, no obedece al Señor su Dios y que rechazas ser enseñada. Entre ellos la verdad ha desaparecido. No se escuchan en sus labios. Reparte esta enseñanza. Capítulo 20, versículo 29. Rápate. ¿Sí? Corta tu cabello. Sí, rápate en señal de luto y llora a solas en las montañas, porque el Señor ha rechazado y ha abandonado a esta generación que ha provocado ¿qué? Su furia y su ira. ¿Sabes? El punto de siervo, veámoslo, otra vez volvamos al punto como siervo. Es cuando toda una vida has caminado en integridad, pero el pueblo no quiere escuchar. Jeremías en ese momento decía, ve y llora, y entra en duelo, porque este pueblo no quiso nada. No quiso nada con el Padre. Y esta condición de siervo cuando ama, dice, no puedo hacer nada. Entonces, volvemos y entendemos otra condición de Jeremías, que no era el profeta llorón, como lo decía, sino el profeta que amaba la palabra y la presencia de mi Eterno, y que la condición de que el pueblo como estaba, se sentía impotente de que ellos entendieran cómo tenía que ser la conducta, y que se iban a perder, y que se iban a destruir, y que no entendían el juicio que venía. La impotencia que sentía Jeremías para que no entendiera la verdad, yo creo que eso era muy, muy duro, como siervo. Caminar por las calles, llevar el arrepentimiento y decir, no queremos obedecer, no queremos cambiar, yo quiero seguir con la misma conducta. Como siervo cuando ama las almas, tercos, rechazaban las enseñanzas, no cambiaban la conducta. ¿Cómo se sentía ese hombre? Sacaba de su tiempo para ir al... No querían. Todo lo rechazaban. Versículo 30. La gente de Judá ha pecado ¿ante qué? Ante los propios ojos, dice el Adón. Ha puesto sus ídolos abominables precisamente en el templo que llevaba mi nombre. Ve hasta dónde cayó esa conducta. Ve hasta el mismo templo estaba ya contaminado. Y lo profanaron. Han edificado santuarios paganos de Tofet. El basurero en el valle de Ben y Moán, donde queman sus hijos y sus hijas en el fuego. Jamás ordené este acto tan horrendo, ni siquiera he pasado por la mente ordenar semejante cosa. Así que, atención, se acerca la hora, dice Adón, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet, ni valle de Benit y Mon, sino valle de ¿qué? De matanza. Enterraré sus muertos en Tofet hasta que ya no haya más lugar. Los cadáveres de mi pueblo servirán de comida
¿Para qué? Para los buitres y los animales salvajes, y no habrá quien ahuyenten. Pondré en fin a las risas y a las alegrías, canciones de las calles de Jerusalén, y no se oirá más las voces felices de los novios ni de las novias en las ciudades de Judá. La tierra quedará completamente desolada. Cuando habla aquí, y cuando hablamos de que ya no se cantarán, todo estará que todo era profanado. Todo ya había perfección totalmente. Cuando dicen las alegrías y cuando hablan de las canciones felices y de novios, es porque estaban en bodas, estaban haciendo muchas cosas y nada con qué, con el eterno. O sea, estaban distraídos en el qué, en el sistema, en el mundo. Y de repente vino qué, el juicio en la vida de todos ellos. Mire cómo, vea cómo estaba la condición de Judá. Totalmente apartada de mi Padre. Que nuestra condición no se parezca a la de ellos como pueblo. Y que siendo nosotros siervos, tener el carácter y tener la autoridad de hablar y de proclamar. Para que realmente haya un cambio en nuestras vidas.